Jóvenes, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia del Perú. Soy el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero y el día de hoy abordaremos un tema muy importante de nuestra historia. Pero no sin antes, esperando que te encuentres muy bien en casa, con tus familiares, con cada uno de ellos, que estén protegidos, libre de este virus, tomando las medidas preventivas que nos ha dado el gobierno acerca del aseo, sobre todo para prevenir esta terrible enfermedad que está azotando no solamente nuestro país, sino también a distintas partes del mundo. Pero bueno, no sin antes agradecer una clase más a ustedes por su participación también, y sé que esta clase será igual de su agrado, porque lo que buscamos es fomentar los conocimientos que ustedes van a obtener y que puedan salir poco a poco preguntando, desarrollando, interactuando conjuntamente lo que yo voy a realizar. Iniciamos nuestro tema del día de hoy. Hoy tenemos un tema principal, fundamental, que va de la mano con el tema anterior que ya habíamos hablado, y justamente es aquello de la república, más o menos que ya habíamos mencionado, la república aristocrática. Entonces, para no perder más tiempo, observamos la llamada república aristocrática en la primera parte. ¿De acuerdo? Al hablar de esta república aristocrática tenemos que mencionar. Tenemos ahí la música de fondo instrumental, también la peruana que nos va a acompañar en esta clase el día de hoy. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, en nuestro país, durante esta república aristocrática, van a existir diferentes presidentes, diferentes mandatarios, y justamente es ello lo cual quiero mostrarles a continuación. Cuando hablamos de los mandatarios, por ejemplo, tenemos 6 a 7 mandatarios que van a ser los involucrados en esta llamada república aristocrática. Por ejemplo, mencionando uno de ellos, estamos hablando del presidente que ya hay tenemos a López de Romaña, y Candamo, José Pardo de Barreda, tenemos a Augusto B. Leguía, a Guillermo Billinghurst y el segundo gobierno de José Pardo y Barreda. ¿Por qué José Pardo y Barreda? Porque este presidente va a ser importante, ya que, aquí lo tenemos, José Pardo y Barreda, porque al hablar de república aristocrática, estamos hablando de la oligarquía peruana. ¿Y qué es la oligarquía peruana? Es un grupo, una clase social alta, los oligarcas, los que van a gobernar esta parte de nuestro país, los poderosos empresarios o las familias más poderosas de nuestro país. Específicamente, los historiadores hablan de 40 familias muy poderosas, dueñas de los grandes hacendados, por ejemplo, de azúcar, la parte del caucho. Recuerda que ahora vamos a obtener nuevos recursos de la guerra con Chile, acabando directamente con los recursos como el peruano y el samil, de exportación y de crecimiento económico. Eso no significa que el Perú va a morir, porque va a resurgir económicamente como otros recursos. Por ejemplo, surge el boom cauchero en la parte de la Amazonía de nuestro país, en la costa norte de nuestro país también surgen grandes haciendas azucareras que van a servir de exportación a distintas partes. En la costa central aparece el algodón, llamado también el oro blanco en esta época, muy solicitado en la parte de Europa. La parte de Europa va a ser el principal mercado en el cual vamos a exportar todos nuestros productos. Sumado a la minería y otros productos más, van a permitir que nuestro país logre resurgir económicamente, pero de la mano de los llamados oligarcas, de esta aristocracia, de estas familias poderosas, que simplemente el Estado no debería intervenir. Mencionaba que el Estado no debería intervenir, sino que mantener solamente los encargados de examinar todo la economía y la política. Y obviamente la clase proletariada, los trabajadores, son los más explotados. Y justamente, como todo tiene un límite, es donde vamos a observar que las primeras manifestaciones, las primeras huelgas en pos de alcanzar cosas más justas van a surgir a partir de ellos, de esas huelgas y manifestaciones que se van a realizar. Entonces, sin más perder tiempo, ya vimos el preámbulo de esta república aristocrática, mientras nuestra música instrumental va a ir sonando poco a poco. Les hablaba de José Pardo y Barreda, este presidente que va a tener nuestro país. ¿Por qué lo menciono? Porque justamente al inicio de nuestra clase, por ejemplo, dentro de esta familia
va a existir mucho poder. Por ejemplo, José Pardo va a estar en la presidencia, va a estar Felipe de Osma y Pardo, familiar en la Corte Suprema, Pedro de Osma y Pardo en la alcaldía municipal, José Antonio de la Valle y Pardo en una fiscalía, y esto va a anunciar que un Felipe Pardo y Barrera va a prácticamente estar en la delegación en Estados Unidos como representante. Lo que estamos hablando, como ustedes pueden observar, el llamado partido civil es el que va a gobernar en esta época. Y así como observamos de la familia Pardo, muy poderosa, es esta élite la que va a controlar los sectores económicos, sobre todo, y políticos de nuestro país. Bien, entonces tenemos también para entender poco a poco la imagen del gamonal. ¿Qué significa el gamonal? Estos son los grandes hacendados en la parte andina o los llamados gamonales serranos, donde se van a dedicar a la producción agrícola, pero la característica es que los trabajadores van a ser completamente explotados. Básicamente es un trabajo continuo de horas y horas sin solvencia económica, las cosas con productos para su alimentación o una pequeña o mísera parcela. Por lo tanto, tenemos que entender que más adelante este tipo o forma de explotación en el trabajo no va a funcionar, y los mismos trabajadores se van a rebelar en contra de ellos y van a hacer revoluciones grandes como la que más adelante vamos a observar, por ejemplo, de Rumi Mati Horizonte. Ese es el término correcto, Rumi Mati Horizonte, que más adelante vamos a observar de qué se trató. En el contexto internacional tenemos que entender algo. La segunda revolución industrial que está sucediendo en Europa, sobre todo en Inglaterra, que hablamos de la industria electrónica, química, automotriz, eléctrica, va a favorecer a que justamente este sector agroexportador de la parte de nuestro país se va a ver beneficiado, porque van a incrementar el precio de sus productos, porque ven ahora que en Europa prácticamente lo solicitan, y también lo van a incrementar y van a abastecer la parte del mercado interno. Por ejemplo, el azúcar, los grandes exportadores de azúcar van a ser comúnmente muy llamados, muy solicitados. En la parte del Caribe, por ejemplo, se ve una crisis azucarera que va a permitir que en la parte de nuestro país estos grandes oligarcas exporten el azúcar a estas zonas desde el norte de nuestro país. A este grupo de oligarcas o estas familias se les llama los varones del azúcar. El término de varón en esta época significa como un gran representante, un gran dueño de grandes cantidades de tierra, similar a un terrateniente, pero que investiga de estos varones del azúcar establecen grandes complejos agroindustriales donde van a promover la exportación y importación, sobre todo del azúcar, y lo cual va a favorecer el incremento económico de divisas tanto para nuestro país y sobre todo para la familia muy poderosa. En la parte de Europa, para entender, se vivía la llamada paz armada, o sea, la bella época, ¿no? O sea, una época donde no había guerras y, ojo, estaba por ahí al inicio del siglo XX y luego se iba a avecinar recién la Primera Guerra Mundial. Esto tenemos que entenderlo, que las revoluciones que van a surgir, por ejemplo, le había comentado la Revolución Rusa de 1910-1917, dentro de la Primera Guerra Mundial, va a originar numerosos movimientos revolucionarios estudiantiles, por ejemplo, la Reforma de Córdoba. En la parte de la Reforma de Córdoba, se trata acerca de la Universidad de Córdoba, donde los estudiantes realizaron una lucha en contra del Estado para que se democratice esta universidad y no sea privada. Y esto lo lograron también para que sea técnica. ¿Qué significa? Que se formen trabajadores a corto tiempo, porque se necesitaba. Toda una parte de Europa necesitaba trabajadores ya, y sobre todo con esta revolución industrial, la parte técnica. Esta revolución en Córdoba, como ustedes pueden observar en la imagen, va a permitir que en la parte de nuestro país también se inicien las protestas, se inicien ideas de profundo cambio en la universidad peruana, o sea, cambios de formación también, ¿no? Que va a permitir la creación de escuelas técnicas, por ejemplo, con carreras que se necesitaban en ese instante. Otro suceso muy importante, como les hablaba, era la Revolución Rusa, la cual va a influir en los trabajadores, los obreros, o sea, la clase proletariado, el cual se le llama, vayan a realizar numerosos paros y huelgas, donde van a incluso apoyar a los estudiantes universitarios. Y esto va a tener beneficios que ahora te voy a explicar también. Pero ahora, vamos con la parte conceptual. Algunos
de república aristocrática no se da porque sí. Este término es insertado por el gran historiador Jorge Basadre Roma en nuestro país. Esta menciona que esta etapa de nuestra historia republicana, donde el Estado fue controlado por la oligarquía agroexportadora, lo que venía mencionando, los varones del azúcar, las grandes familias muy poderosas de la época, y sobre todo por la burguesía comercial. Es un poder empresario que vendría a ser una especie de un integrante de la burguesía, también parte financiera, en alianza con los labonales serranos, los dueños de las grandes tierras, que producían, elaboraban, cosechaban, sembraban productos que eran de exportación, y también el capital imperialista inglés, pero que vamos a ver más adelante que va a ser desplazado por el capital norteamericano. Entonces, Jorge Basadre menciona que esta república, justamente aquí observando al gran historiador Jorge Basadre, que va a fallecer en el año de 1980, pero que va a dejar numerosos textos acerca de la historia de nuestro país, menciona que la república aristocrática es la época donde estuvo gobernada o liderada por el partido civil. Estos civilistas, para que ustedes puedan comprender, eran los grandes hacendados, los negocios, catedráticos, abogados y profesionales de éxito. Es decir, como se creían la élite, la clase social alta, muy buena posición económica de nuestro país. Solamente ellos tienen el derecho a los ideales que podían gobernar. Ese término aristocrático lo que significa aún más que la clase alta, y los sectores populares y medios simplemente eran marginados de los asuntos del gobierno. Simplemente consideraban que ellos, con una mentalidad superior profesional, deberían gobernar o liderar el país, y el Estado en sí simplemente garantizar la paz, la tranquilidad y el orden, mientras que la clase social llamada baja y media era marginada de todo tipo de política de nuestro país. Vamos dentro de las características, justamente también para hablar del partido civil. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, que hace referencia a la república aristocrática, las familias más poderosas, con sus numerosos bailes, reuniones, que estaban muy cercanos al presidente, sus familiares colocados en puestos claves, etc. Entonces, para ver un poco más acerca de ello, vamos a ver con las características. Entendemos entonces que cuando concluía la guerra con Chile, algunos dicen que mencionan la mal llamada guerra del Pacífico, simplemente guerra con Chile fue directamente, pero bueno, se acaba nuestro guano y nuestro saqueo. Entran capitales extranjeros, sobre todo el inglés y norteamericano, y se va a concentrar en la parte financiera, comercial y de transporte. Por ejemplo, la construcción de grandes puertos y vías férreas, los primeros trenes en esa época. Las materias primas van a ser la exportación, sobre todo que les va a pertenecer al capital extranjero. Es como que nosotros acabamos en bancarrota, viene alguien y nos dice Estados Unidos o Inglaterra, y dice, muy bien, Perú, ¿y cuánto necesitas para que salgas adelante de esta crisis? Muy bien, 70 millones, perfecto. Yo te doy unos 70 millones, pero tú a cambio me vas a dar la concesión de la explotación de una zona minera. Y es como el Perú le entregaba la parte de la minería a muchas empresas a cambio de préstamos por cierta cantidad de años. Pero sobre todo se van a interesar también por el algodón pipe, el algodón tapiz, que es distinto, lana de oveja, lana de alpaca, cobre, plata, caucho, azúcar y petróleo también en la parte norte de nuestro país, en la zona de Piura, en la zona de Pariñas, Breve Pariñas, y la parte del café también. Estas empresas extranjeras van a convertir en claves agrícolas y mineras, van a explotar los productos de una parte positiva, pero no estamos viendo la parte negativa de explotación de nuestros hermanos grandes capitales. En la minería aparecen, por ejemplo, compañías norteamericanas muy importantes que salen como la Cerro de Paso Mining Corporation. Esta compañía que va a explotar los centros mineros más importantes de nuestro país. Obviamente vamos a realizar la minería, la construcción y ferrocarril, el lavado de eso, y además ustedes la profesión, porque bueno, no era para el transporte, era para realizar el transporte de minera que estaban explotando más adelante de Estados Unidos y otras zonas para minería. Entonces, aquí hay una parte negativa. Entonces, ¿qué pierde?
pero solamente le vas a comprar productos en esta tienda que nos pertenece o en este bazar que nos pertenece. Entonces el trabajador estaba limitado a comprar en estos bazares de los complejos donde trabajaban ahí mismo. Compraban su jabón, su toalla de la marca de la Cerro de Pasco Mining o de sus aliados. Y ya no le compraban a los pequeños trabajadores o pequeños vendedores que hacían o bordaban su propia toallita, vendían sus propios jabones en la parte misma del Cerro de Pasco. Entonces esto va a generar una desigualdad económica en esta parte de nuestro país por la explotación y el comercio mercantil que va a realizar la Cerro de Pasco Mining Corporation. Entonces, con el correr del tiempo también se va a dar la explotación de plata y cobre y más adelante petróleo y otros tipos también, lo que corresponde a recursos imprescindibles para Estados Unidos y para Europa. En la parte industrial, a ver, justamente hablando aquí, mencionando, a ver, ahí tenemos la explotación de los trabajadores, por ejemplo, en la costa norte de nuestro país, con la caña de azúcar, que va a ser muy importante. Otro, también tenemos acá la explotación del caucho, que justamente ahora vamos a mencionar de qué se trató y cuál fue su impacto. A ver, en el sector industrial, si bien es cierto, no teníamos fábricas, entonces simplemente elaborábamos o producíamos productos semi-elaborados. Quiero que entiendan esa parte, que la parte de las fábricas se va a concentrar en esta época en Lima, pero no al 100%. Se van a dedicar a la producción de aceite vegetal, manteca, cerveza y tabaco, pero no productos ya elaborados, porque como les menciono, las fábricas hasta el día de hoy no son al 100% financiadas, por eso que se llevaban desde esa época nuestras materias primas. Pero sobre todo la industria textil, que va a ser muy solicitada en esta época, sobre todo para la parte de la guerra mundial. Y cuando culmina la guerra mundial también, cuando estaba en la parte de la primera guerra mundial, la parte de la textilería, la exportación de algodón fue en grandes cantidades, que va a generar a los dueños de las parcelas de cultivo de algodón, a estos oligarcas, grandes cantidades de riqueza económica. Pero luego, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, ahí prácticamente llega a su fin, porque ya no se necesitaba tanto. El caucho y la lana van a ser principales. El caucho, concentrado en la parte de Loreto y Ucayali, te van a dedicar sobre todo a la exportación de este material, que va a ser muy solicitado también. En la parte de la ganadería también, sobre todo para la lana, para exportar a través de casas exportadoras o comerciales. La inversión inglesa mayormente hasta 1914 fue muy próspera, pero luego va a ser desplazada por el inicio de la Primera Guerra Mundial por el capital norteamericano, que va a invertir bastante en nuestro país. En la parte social, ahí está la parte negativa, lamentablemente. Va a mantener características semi-feudales, coloniales, de Yanaconaca, latifundio, donde la parte de los trabajadores, nuestros hermanos indígenas, eran explotados, así como durante el reinato, lamentablemente. Y aquí va a surgir los movimientos obreros y su organización. Para entender, por ejemplo, aquí los indígenas, como observas en la imagen, eran muy explotados. Diferentes formas de explotación que ahora vamos a ver poco a poco. Algunos en condiciones inhumanas, simplemente por alimentos o por persecución de tribus indígenas que van a tener que trabajar en la explotación del caucho, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, también tenemos lo que es el yanaconaje, los gamonales serranos, el pomulaje, en algunos casos que vienen desde épocas anteriores, de siglos anteriores, pero que aún así se va a mantener la explotación a nuestros hermanos indígenas en la parte andina de nuestro país, lamentablemente. Y eso va a generar justamente lo que vamos a hablar a continuación, el movimiento obrero y su organización. Quiero que entiendas algo. Cuando alguien te explota y no hay igualdad, te cansas. Entonces, esto va a pasar con los trabajadores en esta época. Se van a cansar, pero no simplemente uno va a alzar su voz, todos van a alzar su voz, no. Se van a formar organizaciones obreras, que hay una necesidad para reclamar algo justo. Incluso los trabajadores mismos prácticamente pagaban una parte de su salario por sus accidentes laborales, curaciones o incluso el sepelio. O sea, que su propio sueldo les descontaba. Puede ser que menciones que profesor, pero está bien, pero les pagaban poco y encima les hacían trabajar cierta cantidad de horas y encima tenían que también retirar de su sueldo para cubrir esas necesidades. Aquí quiero entrar en detalle que no siempre fue las 8 horas que hoy tu mamá o tu papá trabajan. Pero profesor, mi mamá trabaja y mi papá trabaja 10
horas, esas serán horas extras. Recuerda que está estipulado por norma las 8 horas de trabajo. Y eso no fue siempre así. Hubo, pues es que no sabes, hoy informes, muchos trabajadores que salieron a manifestaciones, protestas, incluso hubo muertos para luchar a favor de estas 8 horas de trabajo en mejores condiciones para los trabajadores de esta clase proletaria o el proletariado, como ya le mencionaba. Y justamente aquí va a surgir la imagen de un gran representante del anarquismo de nuestro país, el hombre llamado Manuel González Prada, aquel que mencionó los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Este hombre va a iniciar el movimiento anarquista dentro de nuestro país conjuntamente con los trabajadores. Esa anarquía, rebelión, donde simplemente el Estado no debe existir, no debe ser igualitario para todos. Manuel González Prada, al ver los reclamos, que no es nada equitativo, no había igualdad para incluso el trabajador, va a iniciar este movimiento, el cual se van a sumar cantidad de trabajadores prácticamente, y de esta forma, cuando se une la idea anarquista con la sindicalista, se va a formar el primer sindicato de nuestro país. ¿Qué es, profesor? El primer sindicato, la primera agrupación, organización, donde los trabajadores se van a unificar y van a poder reclamar de forma conjunta o hacer llegar su reclamo, su protesta hacia la parte del Estado. Entonces, aquí se van a formar, por ejemplo, este primer sindicato, y van a salir a manifestaciones que obviamente el Estado no estaba preparado, van a iniciar la represión, pero van a luchar por causas justas. Por ejemplo, la jornada solamente de 8 horas que pedía esta clase obrera. Aquí tenemos, por ejemplo, una manifestación con sus pancartas. Mira, ahí si logras notar bien, los obreros desastres quieren las 8 horas de trabajo, 8 horas de instrucción, 8 horas de descanso. ¿Por qué? Porque van a aparecer diferentes grupos, no solamente los sastres, van a surgir los panaderos, van a surgir también los pescadores y diferentes grupos de trabajadores de rubros distintos que van a luchar para que se logre esta causa justa. Ahora, los sectores más combativos que justamente les mencionaba, o sea, los grupos o el sector de trabajo que va a combatir, van a ser sobre todo los obreros de oficio. ¿Qué estoy mencionando? De origen artesanal, que se van a radicalizar en el proceso de la proletarización, o sea, de los reclamos. Ahí están los tipógrafos de la época y sobre todo los panaderos que van a formar su primera o famosa Federación de Obreros Panaderos La Estrella del Perú, fundada y creada en 1886. Y este movimiento obrero que va a ser muy importante hasta 1919. Justamente aquí en imagen tenemos aquí otro donde los trabajadores ya unidos en organizaciones, en sindicatos ya establecidos, van a reclamar, por ejemplo, pancartas de no somos máquinas, queremos un domingo, jornada de 8 horas, salario justo y no hambre. Entonces todo ello va a permitir que en esta época de nuestro país se inicien estas grandes rebeliones o protestas en contra del Estado reclamando algo justo. Y aquí tenemos la imagen del escudo de la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú, que fue el primer sindicato, uno de los sindicatos primeros en lograr formarse en esta época y salir a protestar por causas justas como las 8 horas. Otros que no solamente son los panaderos, también va a ser otro sector combativo, va a ser el textil, sobre todo los obreros textileros de la parte de Vitarte, que van a iniciar sus huelgas en 1896 justamente en la fábrica de Vitarte, que va a generar un gran conflicto industrial entre los trabajadores, que son los obreros textiles, reclamando un aumento salarial y una reducción de la hora del trabajo, o sea, que le paguen un poco más y que se reduzcan las horas de trabajo. La represión por parte de las fuerzas del Estado va a generar un gran conflicto y Pierola se va a negar, el presidente Pierola, a respaldar a los trabajadores. Entonces ahí más se radicalizan los obreros textiles, que van a seguir reclamando a través de paros, huelgas y manifestaciones años y años hasta lograr algo justo para ellos. Y el tercer sector combativo
que va a ser el que va a obtener logros muy importantes son los portuarios. ¿Por qué los portuarios? En 1904, la huelga de los portuarios del Callao se va a prolongar por 20 días. Y estos 20 días de conflicto entre las fuerzas del orden y los obreros, lamentablemente va a terminar con la muerte del obrero Florencio Aliaga, que va a ser considerado desde ese momento hasta el día de hoy como el primer mártir de las luchas obreras del Perú. Aquí en imágenes tenemos a Florencio Aliaga, que va a combatir con sus hermanos trabajadores portuarios en 1904, en esos 20 días, pero que lamentablemente va a acabar con su vida en estas manifestaciones. Y en homenaje es nombrado primer mártir de las luchas obreras en nuestro país. Y sí, lo van a lograr, porque ellos, los portuarios, son los primeros en conseguir esta tan ansiada jornada de las 8 horas. ¿Por qué? Porque todos los grupos de panaderos, de textiles, todos se van a unir con los portuarios, todos los gremios se van a unir prácticamente y van a luchar en contra del Estado para que se logre obtener condiciones justas laborales y salariales para estos trabajadores. Entonces, estas condiciones de trabajo y los salarios se van a lograr también. Y esto se recuerda, tiene un antecedente. El 10 de mayo, por ejemplo, en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, en 1886, luego de manifestaciones, ahí va a ser el primer lugar, o la primera ciudad, hablando en el mundo, que se va a lograr la jornada de 8 horas en Estados Unidos. Y esta va a ser imitada más adelante por estos trabajadores portuarios del Callao en 1904, que van a luchar prácticamente y van a obtener sus 8 horas de trabajo. ¿Y qué va a pasar con el gobierno? El gobierno del presidente Guillermo Billinghurst va a considerar y va a brindar de ahí en adelante la jornada de 8 horas para los trabajadores del muelle del Callao. Entonces, esta va a ser el punto de quiebre para que distintos movimientos obreros logren prácticamente luchar por algo justo e igualitario. Van a iniciar también movimientos estudiantiles que van a aparecer en una época. Uno de ellos, reconocido por su tiempo, porque van a aumentar su número, es el movimiento estudiantil liderado por el gran fundador del Partido Aprista de nuestro país en esa época, el joven Víctor Raúl Haya de la Torre. En los mecanismos de explotación tenemos el enganche. ¿Qué es el enganche? Es la explotación sobre todo empleada en la extracción de minerales, los productos agrícolas y el caucho, que son las principales actividades de la época. ¿Cómo se reclutaba la mano de obra con este enganche? Se disponía de la fuerza de trabajo de una persona con un salario adelantado. ¿Qué quiere decir? Yo le pago adelantado a este trabajador. Y este trabajador va poco a poco, yo le voy a obtener le voy a brindar mis productos, como les mencionaba en la parte de la minería de la Mining Corporation, que vendía sus propios productos. El trabajador se va a endeudar con la empresa y va a tener que seguir pagando con su mano de obra. Y esto va a ser muy empleado en la extracción minera y en la parte de la agricultura y en muchas haciendas. Las correrías, empleado en la extracción cauchera. La mano de obra se mezclaba. ¿A quién se le llama correrías? ¿Por qué? Las tribus amazónicas de la parte de la selva de nuestro país van a ser obligadas, ojo, no se les va a pedir por favor, van a ser obligadas a extraer de la corteza del árbol el famoso caucho. Y aquí aparece la figura del rey cauchero, el señor Fermín Fitzcarrald. Va a ser este hombre que va a iniciar en la zona de Puerto Maldonado. Él va a fundar la ciudad de Puerto Maldonado y se le va a considerar, por lo tanto, como el rey cauchero por la diversa explotación o el boom que va a producir la exportación del petróleo por parte de su persona a otros países. La habilitación también es el pago adelantado de los trabajadores nativos de la parte de selva de nuestro país en las caucherías. Y el yanaconaje, empleado en la parte andina de nuestro país en condición de servidumbre. Y esto va a originar movimientos campesinos, sobre todo en la parte andina. ¿Por qué en la parte andina? Porque nuestros hermanos andinos se llegan a cansar prácticamente, que el Estado no escuche sus demandas, que eran explotados y no les daban tierras propias. Todas las tierras eran acaparadas por estos grandes hacendados. No había abastecimiento de agua y eran
muy explotados por estas autoridades locales. El descontento se va a manifestar a través de las llamadas revueltas. Por ejemplo, en Cerro de Pasco, en la Sierra Sur de nuestro país, la presión de los gamonales y ganaderos para la mano de obra, para el producto de explotación va a ser muy abusadora. Entonces, se va a realizar o se va a alzar un movimiento muy importante por el mayor del ejército, el ejército peruano en esta zona de Cerro de Pasco. Estoy hablando de Teodomiro Gutiérrez Cueva. Este hombre que se va a apodar o se va a colocar el nombre de Rumimaki Corizonco, ¿qué significa? Mano de piedra, corazón de oro. Este hombre se va a alzar con los campesinos en la zona del Cerro de Pasco y en Puno entre los años 1916 y 17. Ojo que él era mayor del ejército, no tenía por qué hacerlo, pero como ve la explotación, se inicia la revuelta con sus hermanos campesinos. Va a intentar restablecer el llamado Tahuantinsuyo de tiempo de nuestros incas. Y justo cuando va prácticamente nombrarse comandante general de todas las fuerzas andinas de la parte sur de nuestro país, va a iniciar su revuelta, pero lamentablemente va a ser derrotado Teodomiro Gutiérrez Cueva o Rumimaki Corizonco. Va a ser deportado hacia Chile y prácticamente es sacado del ejército peruano, pierde su rango, es degradado y es deportado prácticamente por años indefinidos de nuestro país. Así como tú puedes observar, se van a rebelar en la parte de los trabajadores, en la parte andina y en la parte de la costa. Es una época de la República Aristocrática. Así como gobiernan estas familias, como explotan a los trabajadores también intentan rebelarse en contra de estos explotadores. Entonces, en la parte política, el partido civil gobernaba prácticamente, va a intentar reformular las ideas de que solamente una clase alta, con gran inteligencia, de una profesión muy exitosa, sean los únicos que deban dirigir la parte de nuestro país, mientras que la clase media o la clase trabajadora, el proletariado, simplemente debe ser obligado a trabajar o debe ser marginado de todo tipo de reforma o parte política de nuestro país. Y por si acaso, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Congreso van a ser la base de este partido civil para sacar ideas aristocráticas o oligarcas, o se van a formar también los oligarcas en esta época. Y a raíz de ello van a surgir muchos detractores, como ya te mencionaba, Manuel González Prada, otro José Matías Manzanilla, Abelardo Gamarra y el arequipeño Francisco Mostajo, quienes van a consolidar a este grupo proletariado, clase proletariada, y luchar prácticamente en contra de esta aristocracia. En la parte cultural, la San Marcos ya sabes que llegó prácticamente a ser la sede de este partido civil. Bien, para resumir, las características generales de la República Aristocrática. Tenemos la oligarquía agroexportadora, son los grandes hacendados unidos al capitalismo británico y luego norteamericano para la explotación y exportación de recursos. Tenemos la explotación cauchera como el boom cauchero, los varones del caucho, pero ya sabemos quién fue llamado el rey del caucho, quien fundó Puerto Maldonado, el señor Carlos Fermín Fitzcarral. Van a explotar también comunidades amazónicas con diferentes tipos de trabajo. Tenemos los enclaves agrícolas y mineros. Las familias extranjeras sobre todo se van a encargar de eso. Incluso van a establecer la parte de la justicia y van a afectar el comercio local, como ya te mencionaba, como el comercio mercantil, ¿no? Venden sus propios productos a grandes empresas. El gamonalismo. Los grandes hacendados serranos van a producir con baja tecnología al mercado interno también. La burguesía incipiente y comercial, o sea, los empresarios que no son tan adinerados pero que ya tienen un estatus, son los dueños de los bancos, la parte comercial y también los inmigrantes. El anarcosindicalismo va a permitir establecer las primeras ideas de pensamiento ideológico y preparar líderes en el sector obrero. Por ejemplo, tenemos al gran Manuel González Prada, que repito y vuelvo a repetir su frase célebre: los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Que mencionaba que la clase juvenil o los jóvenes de esa época estaban encargados a rediseñar la política de nuestro país y a hacerla resurgir como una gran potencia en Sudamérica. Aquí culmino con una carta o un documento, un contrato, llamémoslo así, de la época, para que te des una idea cómo era de la Cerro de Pasco Mining Corporation. Ahí está. Menciona: por este presente que yo, Aurelio Orihuela, de 35 años, vecino del pueblo de
verdadera satisfacción. 20 soles de plata en esa época era más o menos un porcentaje bueno. Y como adelanto, dice, para ir a trabajar como parorpero en la mina y fundición, que tenga bien designarla en mi cada compañía por el término de 90 varias condiciones, obligándome a presentarme en la oficina de la Esperanza del Cerro el día 19 de abril de 1910. Si no cumplo con cualquiera de las condiciones estipuladas más arriba, pagaré a la Cerro de Pasco Mining Company la suma recibida más 20 centavos por cada tarea contratada que no se cumpla, y más los daños y perjuicios que mi falta de cumplimiento ocasional. Para fiel y exacto cumplimiento de este compromiso, presento como fiadores al señor Mariano Espinosa, vecino de Muqui, y al señor Silvio Barrio, vecino del pueblo de Muqui, sujetándonos a las prescripciones contenidas en el reglamento de locación de servicio para la industria minera del 4 de septiembre de 1913. Cuyo tenor conocemos y para el conste firmamos en el común insolidum el presente contrato, renunciando del fuero de nuestro domicilio. Quiero que entiendas algo, que la empresa le está pagando 30 soles de plata por adelantado por 90 días de trabajo. Si no cumple los 90 días, él tenía que pagar una multa de los 30 soles de plata más 20 centavos por cada día que no cumplía. Ese dinero, podía ser que lo utilice en ese instante, o se enfermara o algo, no cumplía nada. O sea, tenía que trabajar, si no trabajaba, simplemente tenía que pagar su multa. Entonces se adeudaba el trabajador y se venía a trabajar de una forma de fundición para la empresa, en este caso, la Cerro de Pasco Mining Company, y esta forma de trabajo se le llamaba el famoso enganche. Entonces, para finalizar, jóvenes, acabamos de observar la parte de la República Aristocrática. Hemos observado la primera parte, y ahí nos habla de este grupo de familias o esta oligarquía que se va a encargar de gobernar nuestro país, controlar la parte económica, gobernar la parte política a través del partido civil, y van a controlar los recursos económicos que va a quedar luego de la guerra con Chile. Estamos hablando del azúcar, estamos hablando del caucho, estamos hablando también del algodón en esta parte de la zona minera, textil. Todo esto se van a encargar prácticamente ellos. Entonces, jóvenes, como ya lo hemos visto, esta república aristocrática o esta oligarquía se va a constituir y se va a enraizar en nuestro país con estos presidentes y con este grupo de familias o estos varones de los diferentes recursos que existieron en esta época. Se van a afianzar en la economía, se van a hacer más poderosas, se van a enriquecer, van a explotar a los trabajadores, y también surgen ideas de liberalismo, o sea, de libertad en este caso, ¿no? De lucha, la clase proletariada con Manuel González Prada y grupos de trabajadores que se van a rebelar también por condiciones justas, no en contra de algo injusto, sino justo, como las 8 horas de trabajo, un salario mínimo adecuado para ellos, como debe de ser o como debió de ser en esa época. Como tú ya ves, las 8 horas en las cuales trabaja tu mamá o tu papá no vienen desde ahora, sino que datan de la época de 1904 aproximadamente, con la lucha de los trabajadores portuarios y la muerte del primer mártir, Florencio Aliaga, que van a lograr grandes condiciones laborales y salariales para los trabajadores en esta época, formando así los primeros sindicatos, como el Sindicato de Panaderos La Estrella del Perú. Bien, jóvenes, esta fue la primera parte de la República Aristocrática. Espero que hayan estado atentos, espero que les haya gustado. Nos vamos a ver en otra oportunidad para continuar la parte de la República Aristocrática y así reforzar y afianzar las ideas que estamos quedando el día de hoy con este primer avance. Que Dios los bendiga mucho. Conmigo será hasta la siguiente clase. Den gracias siempre a Dios. Cuídense, por favor, mantener el aseo para prevenir y evitar este terrible virus y así cuidarnos nosotros y cuidar también a nuestros seres queridos que se encuentran en casa. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Se despide el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero. Conmigo será hasta la siguiente clase. Nos vemos y escuchen música andina de la parte de nuestro país. Cuídense, nos vemos.